Bienvenidos a todos. Qué gusto establecer este punto de encuentro donde de la mano de un invitado internacional que realmente nos halaga tenerlos. Gracias infinitas del señor Emilio Carrillo. Él es fundador, él lleva adelante una academia que me encanta ya el nombre, Academia de la Conciencia. Yo sé que Emilio tiene muy buen humor, es una de las tantas cosas que lo caracteriza también y me gusta. Y te voy a preguntar, Emilio, ¿podremos en algún momento graduarnos en esta Academia de la Conciencia? Bienvenido. Pues muchísimas gracias, querida Lorena, muchas gracias a ti, muchas gracias por invitarme a esta maravillosa plataforma de divulgación y de conciencia. Y sí, efectivamente, tengo el placer de dirigir, entre otras cosas, la Academia de la Conciencia, que tiene una peculiaridad y es que no responde a los parámetros de las academias de esta sociedad en la que estamos, de tal forma que la academia no emite títulos ni Exacto. emite graduación. Se trata simplemente de colaborar a que entre todos vayamos avanzando en lo más importante, que es la conciencia y en la evolución en autoconsciencia de nuestras almas. Así Sin que dudas que en ello sí. estamos, querida Lorena. Qué fantástico que lo mencionas, sobre todo porque es una invitación constante y creo que como somos este humano que repite una y otra vez para estar al tanto de qué sucede, esto decir, bueno, a la Academia de la Conciencia, ¿no? Es este famoso, ese famoso 44.000 personas que podemos sumar una masa crítica y formar un pensamiento distinto. Yo creo que estamos en vías de poder hacerlo, pero también es interesante, Emilio, lo que tú remarcas y cómo formas educación en nosotros, ¿no? Los que estamos apenas intentando entender de qué va este plano, ¿no? En nosotros aquí inmersos en esta realidad. Y tú haces hincapié y que me gustaría invitarte a que muchas más personas podamos entender esto de los que son las generaciones, las eras, porque ya bueno, desde la Biblia se está hablando de eso y ya el Maestro Jesús hablaba, pero son conceptos que tienen que tener bien claro a la hora de que nosotros también podamos educarnos desde esta manera. Ciertamente, de todos los aspectos que la conciencia tiene, la conciencia, dice el diccionario de nuestra lengua, que tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, con el conocimiento de la realidad que nos rodea y la interacción entre ambos niveles, el interior y el exterior. Y de todos los temas que en el ámbito de la conciencia toca, hay uno muy importante que tiene que ver acerca precisamente ya no de cómo evolucionamos cada uno, es fundamental, sino cómo evoluciona la humanidad en su conjunto. Mm. Y de esto se suele hablar muy poco y te agradezco que me lo plantees, estimada Lorena, porque se suele hablar poco. ¿Qué es lo que nos dicen las grandes tradiciones? ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, yo qué sé, la filosofía griega, los grandes sabios de la Grecia clásica? ¿Qué es lo que nos indican? Bien, lo que nos indican es que antes de esta humanidad ha habido otras humanidades. ¿Por qué? Porque la humanidad evoluciona a través de distintos ciclos que se denominan distintas humanidades. Y dentro de cada humanidad, a través de distintos periodos o generaciones. Mm. Muy brevemente expuesto, la primera humanidad habría surgido hace ni más ni menos que 55 millones de años, nada que ver con la cronología que nos dicen los textos de historia, y en esos textos sagrados y en esas tradiciones antiguas se le llama la humanidad polar. Y es una humanidad que teniendo lo que nosotros tenemos, que es lo fundamental, una dimensión álmico y espiritual, nuestro verdadero yo, lo imperecedero que hay en nosotros, desde el punto de vista de su plasmación material, solo tenía una apariencia energética, una configuración etérica o energética. Eso que sigue estando en nosotros, como nos Mm. enseña la ciencia del yoga, la acupuntura, el Reiki, es decir, que por debajo de lo físico hay algo energético, ¿verdad? Bueno, pues esta primera humanidad era estrictamente de cualidad etérico-energética y una dimensión álmico-espiritual en ella encarnada. Posteriormente vino la humanidad hiperbórea. Esa humanidad hiperbórea a lo etérico o energético le superpuso, le añadió el cuerpo físico. Podemos decir, era un cuerpo físico distinto, nos enseñan, pero en fin, aparece ya el cuerpo físico. Después viene una tercera humanidad,
Lemuria, la humanidad lemuriana, que a lo energético o etérico y a lo físico le suma lo emocional. Eso abre las puertas a una cuarta humanidad, que es la humanidad atlante. La humanidad atlante recoge el legado de lo energético, de lo físico, de lo emocional y le añade el nivel mental, pero en su plano inferior, es decir, lo que llamamos la mente concreta, nuestro nivel mental que se ocupa de lo cotidiano, de lo ordinario. Eso da ya una conciencia de yo, una autoconsciencia, y esa fue la gran labor de la Atlántida. Y después viene una quinta humanidad, que es en la que estamos, que se le dio el nombre antiguamente de Aria, pero que habida cuenta de lo que pasó en el siglo XX con la raza aria y con todo ese lío, hoy preferimos llamarlo la quinta humanidad, para no Claro. entrar en malentendidos. Y la quinta humanidad tiene la misión de configurar, añadir a lo energético, a lo físico, a lo emocional y a la mente concreta, añadirle la mente abstracta. La mente abstracta es el nivel superior de nuestro plano mental que nos permite racionalizar, utilizar la disquisición, la lógica, el discernimiento para llegar a las grandes verdades, para vislumbrar lo trascendente y lo que va más allá de la pura apariencia. Y Mm. nos enseñan eso, la realidad de que esta quinta humanidad eso lo consiguió hace aproximadamente entre 2000 y 2500 años aproximadamente, antes de Cristo. Es decir, se nos enseña que grandes almas como Siddhartha Gautama Buda, Lao Tse, Zoroastro, los grandes filósofos de la griega clásica, Parménides, Pitágoras, Platón, las grandes escuelas espirituales, budismo, hinduismo, taoísmo, zoroastrismo, configuraron en la conciencia colectiva la mente abstracta. Y ahora esta quinta humanidad va de la mano, va camino de una sexta humanidad. Y la sexta humanidad, querida Lorena, es muy importante porque fíjate, hemos hecho real los distintos componentes de nuestro pequeño yo perecedero, es decir, hemos hecho real, hemos vivido ya desde lo energético, lo físico, lo emocional, la mente concreta, la mente abstracta. Ahora que toca vivir desde el alma, es lo próximo, es decir, hacer realidad las cualidades de nuestra dimensión álmica. Eso será la misión histórica de la sexta humanidad, a la que finalmente, cuando corresponda, y con esto terminamos, le Sí. sucederá una séptima humanidad, que ya será el colofón de la evolución de la humanidad, donde se vivirá no ya desde el alma, sino desde el espíritu, entendiendo por espíritu, como decía San Juan de la Cruz, el centro del alma, la esencia divinal que todos tenemos. Será ya vivir desde esa divinidad que como semilla todos atesoramos. Y este es el recorrido que nos enseña en lo que se denomina dentro de la Academia de la Conciencia, dentro de la ciencia de la conciencia, antropogénesis. Exacto. Yo te escucho muy atenta. Quiero recordar a todos que estamos de la mano del señor Emilio Carrillo en vivo. La verdad que no te lo he consultado antes, Emilio, pero han transitado un apagón terrible que de hecho quiero decir que pensé que hasta ponía en duda nuestro encuentro del día de hoy, porque el sur de Francia, España, Portugal ha atravesado una situación muy, muy compleja también, ¿no? Que, bueno, algunos especulan con cosas que por ahí se pueden llegar a percibir, con cosas de amenazas y demás, pero bueno, que por ahí es entrar en un fango por ahí que no es tan interesante, pero ¿por qué no? A veces, viste que a veces hay cosas que hay que estar atentos, ¿no? Tú bien sabes que hay que estar atento. Dime, ¿cómo crees que ha sido captada la información? Que, por ejemplo, tú mencionas mucho el capítulo de Mateo 24 cuando ya hay luces y ya hay algo escrito acerca de lo que hoy podemos percibir de otra manera, decimos, bueno, ¿cómo puede ser que en un texto sagrado ya haya una metacomunicación ahora que quizás en ese momento era complejo entender y que hoy tiene sentido? Bien, ciertamente el capítulo 24 de Mateos, que tiene su correlato también en Lucas y en Marcos, y Mm, por supuesto en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, pero el capítulo 24 de Mateos es muy interesante porque los discípulos están con Cristo Jesús y le preguntan directamente, Maestro, ¿no? Rabón, ¿cómo será el final de los tiempos? Y él dice, bueno, yo no voy a hablaros del final de la vida ni de la existencia, ni tampoco el final de la tierra, ni del final de la humanidad.
porque eso no toca, eso no está ahora en el horizonte, por decirlo de alguna manera. Yo voy a hablar del final de esta generación humana, de esta generación humana, con lo cual da en la diana de lo que es las enseñanzas de la antropogénesis. Hay que tener en cuenta, Lorena, que Cristo Jesús culmina, por así decir, una labor de enseñanza que se había comenzado antes y que él supone el colofón. Hacía mención hace un momento a todas esas tradiciones, a todos esos sabios y sabias que configuran la mente abstracta en la humanidad. Pues bien, el evento crístico, en la presencia de Cristo y del Verbo encarnado en un ser humano y en el planeta, es el colofón. Y como colofón da una enseñanza complementaria, pero no repite la enseñanza que ya se había dado. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque hay gente que busca la teología cristiana solo directamente en lo que enseña Jesús. Pero es que Claro. Jesús hay cosas que da por sabidas porque ya están enseñadas, ¿no? Un poquito más adelante, en el capítulo 24 de Mateo, cuando él dice, os voy a hablar del final de los tiempos de esta generación, dice, por ejemplo, nadie sabe ni el día ni la hora. Por tanto, estar atentos a las señales. Claro, eso de que nadie sabe ni el día ni la hora también está enseñado antes. Antes se ha enseñado lo que son las generaciones humanas, antes se ha enseñado que hay dos tipos de tiempo. El tiempo cronológico, que se mide en el calendario, en el cronómetro, y el tiempo espiritual. Y cuando el tiempo espiritual toma el mando es cuando nos acercamos al final de un ciclo. Y Claro. cuando estamos cerca de la catarata del final de un ciclo, el tiempo cronológico queda como replegado y toma el mando el tiempo espiritual. Eso la tradición maya clásica, que arrancó en el 1100 antes de Cristo, a el tiempo material lo llama tiempo y al tiempo espiritual lo llama no tiempo. Los sabios de la Grecia clásica al tiempo material lo llaman cronos y al tiempo espiritual lo llaman kairos. Y kairos, el no tiempo maya, kairos de los griegos, el tiempo espiritual, tiene como singularidad es elástico, entre comillas, es decir, el cronos, el tiempo material es siempre igual, segundos, minutos, horas, días, Ujú. meses, años. El tiempo espiritual no. El tiempo espiritual toma el mando cuando nos acercamos a un cambio de ciclo y se acelera. Es lo que creo que muchas personas están viviendo en este momento en el Total. planeta, la percepción de que el tiempo se ha acelerado. Pero claro, miramos el reloj y los segundos siguen siendo minutos, segundo y los minutos siguen siendo minutos. Pero es que el tiempo espiritual ha tomado el mando. Por eso Cristo Jesús, cuando nos habla del final de esta generación humana, nos dice, no mirar el cronómetro, no mirar el calendario, no va de día y de hora. Tiene que ver con el tiempo espiritual, que tiene que ver con ese no tiempo maya, tiene que ver con ese kairos de los griegos. Estoy diciendo, pongo también este ejemplo para que entendamos que Cristo Jesús, sus enseñanzas, no repite lo que ya se ha enseñado, sino que lo culmina y le da el colofón. Y mira por dónde efectivamente en el contexto de antropogénesis nos dice, no voy, lo que voy a hablar es del final de esta generación humana. Y como acabo de compartir Lorena y concluyo, nos dice algo muy importante. No busquéis calendarios, no busquéis fechas, no busquéis datos en lo material, no, tenéis que estar atentos a las señales, a los signos de los tiempos. Y a partir de ahí nos da un buen número de señales para que tengamos capacidad de detectar cuando nos estamos acercando al final de esta generación humana, que implicará no el final, sino el inicio de un nuevo ciclo humano, podríamos decir, de una mayor calidad, de una mayor frecuencia vibratoria. Claro. Ay, qué interesante lo que mencionas y me das pie, porque ahí se me abren como varias ventanas al mismo tiempo, Emilio, porque tú hablabas de esta ascensión planetaria y de esta vibración, y a veces yo caigo en una pregunta quizás desde lo personal y sin poder respondérmela nunca, porque yo digo, ¿será que el planeta está haciendo su propio proceso personal, indistintamente que nosotros estemos sobre él? Que la humanidad estemos sobre ella, por decir como el planeta, ¿no? Ahí, y que está haciendo su trabajo y que nosotros tendríamos que hacer otro, o cómo sería para poder comprenderlo. Porque también lo uno, con esto que tú dices, hay una aceleración de ese tiempo que creemos. De hecho, hay muchas corrientes que dicen que estamos viviendo 14 horas reales de las 24 de hace tantos años atrás. No sé qué puedes decirnos al respecto. Bien.
Hemos hablado de distintas humanidades. Sí, Dentro de las humanidades hay generaciones. Estamos hablando, por tanto, de una evolución que se expresa en ciclos. Bien. sí, Si observamos la realidad, podemos observar, podemos darnos cuenta de que en el universo, en lo grande y en lo pequeño y en lo intermedio, todo está en movimiento, todo. Y estando todo en movimiento, el movimiento no es casual, el movimiento es rítmico, responde a ciclos. La Tierra gira en torno al Sol cíclicamente, el Sol se mueve con otros sistemas solares por la galaxia rítmicamente, miramos para un lado y para otro y todo tiene que ver con el ritmo. El bajamar y la pleamar, las fases lunares, todo tiene que ver con los ciclos que se expresan en un ritmo. De hecho, antiguamente, en los principios herméticos, un principio muy importante es el principio del ritmo. ujú, Quiero decir con esto que tenemos que ser conscientes de que hay ciclos por todos sitios, hay ciclos mayores, intermedios y menores, y todos están interrelacionados. Todos tienen un sentido y todos están interrelacionados. Y el ciclo evolutivo de la humanidad es un ciclo que se mueve dentro de un ciclo mayor, que es el ciclo evolutivo de la Tierra, porque efectivamente la Tierra acoge a la claro, humanidad, también a otras formas de vida, pero acoge a la humanidad. Y no la acoge por casualidad, ¿no? Hay una interacción. Y de hecho la Tierra, con sus movimientos geológicos, ayuda al proceso evolutivo de las distintas humanidades. De hecho, ha sido los movimientos geológicos de la Tierra lo que han ido ayudando a que la humanidad vaya pasando, terminando un ciclo para que arranque otro. Por ejemplo, ese gran tsunami, el hundimiento de la plataforma de la isla Posidonis, que en las tradiciones se cuenta como un gran diluvio y realmente fue más un gran tsunami que un gran diluvio y que se encuentra en todas las tradiciones. Eso marcó el final de la Atlántida y el arranque de un nuevo ciclo humano. Bien, claro, dicho esto, todo está interrelacionado. Y la Tierra, efectivamente, Lorena, tú tienes toda la razón, la Tierra también es un ser vivo, cosa claro, que a nosotros nos cuesta mucho trabajo percibir. Increíblemente que nos cueste trabajo, pero nos cuesta trabajo porque somos muy antropocéntricos, ¿no? La Tierra es un ser vivo y la Tierra evoluciona también y la Tierra está aumentando su frecuencia vibratoria. Está en un proceso de crecimiento y de aumento consciencial y de crecimiento de su frecuencia vibratoria. No solo, se habla mucho de ella, pero no solo la resonancia Schumann nos hace mención a mm, esta frecuencia vibratoria de la Tierra en alza. Hay muchos estudios científicos que lo ponen de manifiesto. Y cuando hablamos de que la Tierra va aumentando su frecuencia vibratoria, es un proceso gradual. Es como un vaso de agua que se va llenando gota a gota, gota a gota, gota a gota. Eso es lo que estamos viviendo. Y lo que se nos ha enseñado por la sabiduría que nos han legado es que habrá una gota cuando corresponda, nadie sabe ni el día ni la hora, estar atentos a las señales, habrá una gota que desborde el vaso. Y cuando se desborda ese vaso, ¿qué sucede? Que la Tierra aumenta su frecuencia vibratoria. Dicho en lenguaje musical que todos conocemos, do, re, mi, fa, sol, la Tierra que está en clave mi pasa a vibrar en clave fa. Y eso abre el nuevo ciclo humano, porque en esa Tierra que ya no está en mi, sino que está en fa, se abre una nueva humanidad que vivirá en clave fa. Y lo que es más importante, podrán vivir en esa tierra restaurada, que el cristianismo lo llama la tierra restaurada. Y la nueva humanidad que podrá vivir en esa tierra restaurada, los que podremos estar en ella, son aquellos que antes también nosotros, por nuestra evolución álmica, por nuestra evolución de estado de conciencia, también hayamos subido nuestra frecuencia vibratoria. Porque para estar en esa frecuencia vibratoria fa de la Tierra, yo tengo que tener esa frecuencia vibratoria fa. Por claro, eso Jesús en Mateo 24 nos habla de una especie de corte o de cortamiento, porque nos dice, dos mujeres estarán en la azotea, una seguirá estando y otra dejará de estar. Dos hombres estarán en el campo, uno seguirá estando y otro dejará de estar. ¿Qué nos está enseñando con eso? Que en el momento en el que la gotita desborde el vaso, la tierra, que es lo que se llama parusía, pase de la clave mi a clave fa, aquellos que estemos en clave fa por nuestro estado de conciencia, yo diría que un estado de conciencia un poco más consciente, no tan encerrado, egoico, ególatra, egoísta. Entonces, claro, los que no estemos en esa clave mí, nunca mejor dicho lo de mí,
egoica, egoísta, lo que hayamos pasado de esa clave, pues estaremos en disposición de vivir en la nueva humanidad. Sí. Ay, qué interesante lo que mencionas, porque incluso me viene a la cabeza esto tú que decías como ejemplo, ¿no? Dos mujeres estarán en un espacio, dos hombres estarán en el campo y sucederá. Y me atrevo a decir, y eso es un poco por ahí lo más abrupto para comprender y poner la atención, incluso me atrevo a decir familias, personas que integran una familia estarán uno en una sintonía y otro integrante de una familia en otra sintonía. Con lo cual, eso también genera estar muy atentos. Y también esa invitación, ¿no? Porque dice, yo siempre percibo que esto es uno con uno, Emilio, siempre es uno con uno. Y en ese trabajo de uno con uno sucede como algo que se une como una especie de cadena y como un eslabón, donde mientras yo estoy trabajando con uno mismo y en uno mismo, sucede una magia que no la vemos y que también afecta el entorno. Entonces, es interesante esto porque a veces decimos, uy, yo quiero que el otro también esté en un estado de conciencia mayor. Yo creo que el otro perciba una mirada diferente, pueda poner una mirada distinta a esta situación. Por ahí, esa sería también una de las grandes pozos donde caemos a veces en esta intención de mejorar, en esta buena intención, porque te soy honesta, estamos llenos de buenas intenciones, pero a veces sucede esto, ¿no? Que todos queremos afectar o también en el buen término evangelizar al otro, pero sin comprender que el trabajo es de uno con uno. Mira, tú hacías mención, y yo he hecho comentarios al respecto, del Evangelio de Mateo, es el capítulo 24. Sí, Bien, el capítulo 25, es decir, el siguiente, Cristo Jesús nos narra una parábola. Nos dice que hay 10 mujeres, cada una con su lámpara de aceite. Su lámpara, la lámpara de aceite es el alma, nuestro nivel álmico. Y hay 5 de ellas que por su práctica de vida están echando aceite a la lámpara, es decir, están evolucionando en su estado de conciencia, y hay otras 5 que no. Hay 5 que están entretenidas, distraídas, cerradas a lo material, en su dinámica de vida, ¿no? Por tanto, hay 5 prudentes, se le llama 5 prudentes, sí. sensatas, y 5 imprudentes, insensatas. Fíjate, hablando de lo que podemos compartir con los demás y colaborar con los demás. Mm, Las prudentes, las sensatas, ¿qué hacen con las imprudentes o insensatas? Le recuerdan, oye, que esto no es para siempre, que hay unos ciclos y que este ciclo va a terminar y va a abrirse en las puertas de un nuevo ciclo. Simbólicamente, la metáfora es que va a llegar el novio es el cambio de ciclo, tiene también que ver con la segunda venida de Cristo, y se van a abrir las puertas del banquete nupcial, el cambio de ciclo, la tierra restaurada a la que hemos mencionado hace un momento. Ante esto sí se lo dicen las prudentes a las imprudentes, las sensatas a las insensatas. Pero ¿qué nos dice la parábola? ¿Cuál es la respuesta de las insensatas? Ah, el novio, el banquete nupcial. Vete a saber si eso va a pasar. Vete a saber si eso es verdad. Y si es verdad, vete a saber el tiempo que falta. Y siguen a lo suyo, sin evolucionar en conciencia, ¿no? Y bueno, ante esto las sensatas, ¿qué hacen? Pues nada, guardan silencio. ¿Qué le van sí, a decir? En definitiva, cada uno es cada uno y tiene que seguir su camino como tú muy bien dices, ¿no? claro. Y no termina ahí el asunto porque le dicen las insensatas y le dicen a la sensata. Y además, cuando se abran las puertas del banquete nupcial, vosotras que sois tan buenas, nos daréis de vuestro aceite. Y ante esto también las sensatas guardan silencio. La parábola termina de que efectivamente el novio llega, las puertas del banquete se abren, las 5 que han ido evolucionando en conciencia, echando aceite a la lámpara, entran y las otras 5 no entran, desgraciadamente. Exacto. Fíjate que las sensatas avisan, por así decir. Es decir, Mm, no están mirando para otro lado, se fijan en las imprudentes, en las insensatas y les dicen, oye, evolucionar en conciencia, que esto no es algo estático, que esto es dinámico, que hay ciclos. ¿Cuál es la respuesta de las otras? La que ya hemos dicho, distraídas, entretenidas y además vosotras, como sois tan buenas, llegado ese momento nos daréis de vuestro aceite. Ciertamente, como tú dices, Lorena, no es posible dar aceite, no es posible. Ojalá fuera posible dar aceite de unos a otros, pero la conciencia no admite
transfusiones. La sangre sí, podemos hacer donaciones de sangre, pero la conciencia no lo admite. Ojalá, pero no funcionan así las cosas. Con lo que ciertamente lo que tenemos que hacer cada uno es echar aceite a nuestra lámpara Claro. para evolucionar en conciencia y participar en ese nuevo ciclo humano, en ese banquete nupcial. Pero, y voy concluyendo, pero es que es fundamental lo que has dicho antes, Lorena, pero ojo, cuando una persona modestamente Mm, hace actos conscientes, mm, modestamente, mm. actos compasivos, solidarios, amorosos, de mano tendida, en fin, aunque sean muy pequeñitos, aunque parezcan muy modestos, esa persona se está echando aceite a su lámpara, está evolucionando en conciencia. Pero ojo, también le está aportando aceite al consciente colectivo, porque no solamente está cada uno, está también la humanidad como colectivo y de la misma forma que hay un inconsciente colectivo, hay un consciente colectivo. El inconsciente colectivo es el que estos que dominan el sistema se han especializado en manipular. Manipulan el inconsciente colectivo a través de ensayo de ingeniería social, a través de generación de miedo, de inseguridad, de incertidumbre. Y el inconsciente colectivo es como un viento en contra en el camino de conciencia. Pues Mm. bien, cuando una persona modestamente hace algo en su comportamiento, en su conducta, en su práctica de vida, que tiene que ver con su evolución de conciencia, ese algo también se lo está aportando al consciente colectivo. Y el consciente colectivo es el viento a favor. Y el viento a favor es muy importante, porque cada uno tiene que hacer el camino, pero no es lo mismo hacerlo con el viento en contra, Claro. el inconsciente colectivo manipulado, con el viento a favor. Y creo que esto es importantísimo en estos momentos, Lorena, cuando hay gente que me dice, oye, por ejemplo, tú lo decías antes, no es que en mi familia me Claro. encuentro como solo o como sola, parece que aquí Exacto. soy el único o la única, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que cada uno es cada uno y el tema de familia, que está muy bien, pero lo importante son las afinidades álmicas, no los lazos de sangre, por importante que sean, que no lo discuto. Pero lo Exacto. importante, lo prioritario espiritualmente son las relaciones álmicas. Y a partir de ahí, lo mejor que tú puedes hacer por la gente de tu familia y por la humanidad en general es echa aceite en tu lámpara, porque así estás aportando fuerza al consciente colectivo y el consciente colectivo es un viento a favor donde todos tenemos que hacer el camino paso a paso, pero oye, hacerlo con el viento a favor lo hace más sencillo. Ay, ya lo creo que sí, ya lo creo que sí, es tan grato escucharte y es tan, mira, siempre en otros espacios, yo tengo un espacio que se llama Conciencia Elevada y decimos, no sé si hay que elevarla, la conciencia hay que aplicarla y me parece que estos son los tiempos de aplicar, ¿no? Todo ese conocimiento, todo lo que has desarrollado, todo lo que nos has cautivado con esto de tener que saber cómo está conformada la historia de la humanidad. Porque esos ya tenemos como un escenario, una superficie muy nutrida, ¿no? Entonces, no sé si es real que la frase en la Biblia, algunos dicen que no es tan así, solo la verdad nos hará libres, uno dice que está tergiversado, pero que no es tan así, pero en algún punto, cuando vamos, ¿no? Conociendo y abriéndonos más al camino de decir, bueno, esto de la autoobservación, de reconocer esta divinidad en uno, de poder estar atentos, nos va a ser capaz de poder forjarnos y claramente entender esto lo que tú has dicho, que como semillas estelares que somos, poder hacer un alimento mucho más macro, ¿no? Claro que sí, Lorena, es que es muy importante, fíjate, estamos en una época donde los signos de los tiempos, de los que nos habló Cristo Jesús, yo diría que se están manifestando. Si él dice que nadie sabe ni el día ni la hora, Mm, imagínate, yo no tengo ni idea del día ni de la hora, ni quiero hablar de eso, pero sí percibo que hay una aceleración del tiempo, sí percibo que hay unos removimientos crecientes. sí. Él nos enseña que el nacimiento de la nueva humanidad en la tierra restaurada será como una especie de parto donde habrá contracciones, donde habrá removimiento. Y observando la historia que conocemos de la humanidad, está claro que la aceleración y los removimientos que hay actualmente no se han dado antes. Él en el capítulo 24 de Mateo nos dice, viviréis los males de siempre, pero con más intensidad que nunca.
y a los males de siempre con más intensidad que nunca se le unirán nuevos males que antes nunca la humanidad había conocido. Mm, Fíjate lo que estamos viviendo actualmente, que las tecnologías son maravillosas, aquí estamos tú y yo sí, utilizándolas, claro. pero, pero ¿cuántos están interesados en monitorizarnos, en controlarnos, en dominarnos, ¿no? En despistarnos, en meternos en mundos falsos, virtuales y artificiales, la manipulación genética, ¿no? Es decir, cuando vemos la realidad actual, esos signos que nos hablaba Cristo, podemos percibir que de alguna manera empiezan a darse en ese contexto de cambio y de transición hacia la nueva humanidad. Pero Total. ojo, porque esta época también se caracteriza, Lorena, porque se cree que no hay verdad, hay un relativismo escéptico. Eh, A mí me recuerda mucho cuando Pilatos tiene delante a Jesús mm, antes de mandarlo a crucificar, antes de hacerle caso al Sanedrín y decir que lo crucifiquen, Cristo le habla de la verdad, le habla de la verdad. Y la respuesta de Pilato, eso sí está literalmente, me lo sé de memoria en los evangelios, la respuesta de Pilato es, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Él antes, en el mismo Evangelio de Lucas, que es donde aparece esto, le ha dicho a los que le siguen, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque claro que hay una verdad. Y esta sociedad, esta civilización en la que estamos, donde hay mucho egocentrismo, donde hay mucho egoísmo, donde hay mucho materialismo, ha olvidado que hay una verdad. Y todo se convierte en relativo y un sí. relativismo que lleva finalmente al escepticismo. Pues bien, ahora más que nunca, Lorena, es necesario tener sed de verdad. Y la verdad hay que buscarla. Esa sed de verdad implica, como también enseña Cristo Jesús, busca porque hallarás. Llama a la puerta porque se abrirá. Pero claro, tienes que buscar, tienes que llamar a la puerta. Y yo creo que hay una parte, no toda ni mucho menos, pero hay una parte de almas encarnadas, es decir, de personas que están ahí en ese entretenimiento, en esa distracción, en su hábitat de confort y que incluso cuando empiezan a ver cosas, prefieren no verla. Incluso cuando la verdad se les asuma por la ventana, prefieren cerrar los ojos. Por ejemplo, con el tema del apagón que tú hablabas en Mm, España, bueno, el apagón no se sabe por qué se ha producido. Lo cierto es que fue un caos enorme en toda la península ibérica. Pero desde una perspectiva trascendente, teniendo ojos para ver, es una oportunidad para darte cuenta de que el modo de vida que tenemos, el sistema, está cogido con un alfiler, Lorena. Dejó todo de funcionar, los transportes, las telecomunicaciones, por supuesto, Internet y todo lo que ello conlleva, todo por completo, ¿no? ¿Por qué? Pues no se sabe muy bien. Y yo digo, mira, será por lo que sea, pero hay una moraleja, hay una lección que deberíamos sacar. Y es que nos hemos apartado de la verdad, nos hemos apartado de lo real. Estamos en una sociedad enormemente virtual y artificial, donde perdemos la percepción de nosotros mismos, donde perdemos la cercanía y la sintonía con los demás, con la naturaleza. Este tipo de cosas, cuando suceden, yo creo que son también, independientemente de cuál sea su causa, pero son también oportunidades para que nos paráramos, ojalá fuera así, recapacitáramos, reflexionáramos y nos replanteáramos, oye, ¿de verdad este es el modelo de vida que debo llevar a cabo? La gente hará lo que haga, pero ese es el modelo de vida que yo debo llevar. En fin, que estamos en un momento, a mi modesto entender, precioso, siempre lo han sido, pero este es especialmente apasionante. El término cuántico parece que es como el término vedette de esta era, Emilio. Ahora todo es cuántico, ¿no? Las herramientas holísticas son cuánticas, todo hay un tiempo cuántico. Y yo presté atención a una recomendación que has hecho acerca de una reseña de un libro de supremacía cuántica, que en realidad está hecho por este físico teórico Mikio Kaku, ¿no? Es así. Y bueno, y expone todas estas pseudos promesas que nos ofrece esta supremacía cuántica. Bien, ciertamente el término cuántico no es nuevo, arranca fundamentalmente en el siglo XX de la mano de la física cuántica. Creo que es importante, aunque sea con brevedad, recordar que la física cuántica es el estudio de lo infinitamente pequeño. La teoría de la relatividad de Albert Einstein nos enseña o nos habla de lo infinitamente grande, ¿no? Del cosmos, de todos los grandes movimientos estelares, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. Y lo cuántico tiene que ver con lo pequeño. Fíjate que es precioso porque
la ciencia ha avanzado, yo diría que holísticamente, lo pequeño y lo grande y lo pequeño. Evidentemente, entre lo pequeño y lo grande hay una interrelación, obviamente, forman parte de la misma realidad, pero a su vez son cosas distintas. Es decir, no es lo mismo una forma de vida grande, pongamos por caso una gran estrella, que un modesto asteroide. Todo forma parte del universo, pero tiene unas propias reglas, por así decir, de funcionamiento. Esto es lo que la ciencia nos ha puesto actualmente, lo ha puesto sobre la mesa, lo grande y lo cuántico. Y hemos percibido además que lo cuántico tiene unas reglas de juego que no son exactamente lo de lo grande. A partir de ahí, esto no hay que verlo como contradicción, sino como complemento. Y en eso está precisamente la ciencia. Es decir, la ciencia está viendo cómo a lo que es nuestra vida real se le puede sacar jugo a las enseñanzas cuánticas que Mm. se están extrayendo del estudio de lo que está más allá de las pequeñas partículas. Bueno, y eso es lo que tiene que ver con todo lo cuántico y la denominada supremacía cuántica. Hombre, el término supremacía no es un término que yo comparta. Michio Kaku lo hace con su mejor intención, él es una buena persona, es un gran físico, un gran estudioso, un gran divulgador, y yo creo que ese título sobre todo es como una provocación para que de alguna forma te enteres de lo que la verdad es lo cuántico, Ah, que no tiene nada que ver en lo que en las redes sociales, en el supermercado espiritual, lo cuántico se aplica a todo, ¿no? Lo cuántico tiene una esfera concreta, que es la de lo muy pequeño. Esa regla de lo muy pequeño no vale para la vida cotidiana, que forma parte, entre comillas, de lo grande. Pero sí podemos sacar una serie de enseñanzas. Y en eso anda la ciencia. mm. Entonces, por ejemplo, conseguir que nuestros componentes microinformáticos, las enseñanzas que estamos sacando del conocimiento cuántico, lo podamos aplicar al mundo de los ordenadores, al mundo de los chips, al mundo de los microchips, pues eso puede dar y está dando, de hecho, una perspectiva radicalmente distinta que bien usado, volvemos a lo que hablábamos en su momento de las tecnologías, bien Sí. usado es maravilloso. Cosas distintas como algunos lo querrán usar. Entonces creo que como todo estamos en un momento álgido de evolución de la conciencia, donde se nos está presentando siempre, siempre la misma disyuntiva. Cada vez más cosas hay a la vista en lo que tiene que ver con lo social, en lo científico, en lo político, cada vez más cosas están a la vista y a partir de ahí, ¿qué hago yo con esa información y cómo gestiono yo mi vida desde el punto de vista de lo realmente importante que es el camino de la conciencia? Sin dudas. ¿Te sigue sorprendiendo lo maravilloso que somos como máquina? Yo siempre digo, qué interesante, porque cada vez, y veo tus libros ahí detrás de ti, yo digo, esos libros con cada uno de sus autores y que por ahí te han impregnado de su sabiduría y demás, hacen alusión al hombre, ¿no? A nosotros como materia. Y digo, qué inteligencia soberana que habita en nosotros. Y qué divinidad maravillosa que habita. Y aún así nos esforzamos una y otra vez de hacerlo pelota, Emilio. Aquí, muy argentino lo que te digo y cómo te lo digo. Sí, 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 sí. No, pero se entiende por acá perfectamente. Mira, Lorena, hay un postulado metafísico de la sabiduría de siempre que nos dice, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Ese aquello es lo que el diccionario de la Academia Española de la Lengua llama Dios. Pero en aquella sabiduría se nos dice que no le pongamos nombre porque entonces conceptualmente lo empezamos a constreñir. Ah, Pero bueno, en cualquier caso, creo que lo entendemos. Aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y se encuentra presente, inmanente en todo lo originado. Se nos dice también, estamos hechos a imagen y semejanza de la divinidad, a imagen y conforme a tu semejanza. Cuando tú haces referencia a ya no nuestra dimensión álmica espiritual, tú fíjate que nuestra dimensión espiritual es esta presencia de aquello en todo lo originado, lo que llamamos espíritu, los griegos lo llamaron neuma, los mm, orientales lo llaman atma, ¿no? Esa presencia de lo divino en mí y en ti la tenemos, es el espíritu. Lo que estamos llamados es a plasmarla en nuestra realidad. claro. La tenemos como, es una semejanza latente que tenemos que convertir en patente, pero la tenemos en nosotros. Pero es que además estamos encarnados
como tú has dicho muy bien, en un cuerpo físico. A mí me gusta llamarlo el coche, ¿no? El pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada. Pero ojo, el coche forma parte de lo originado. Es decir, también está originado por la divinidad. Mm, Nosotros tenemos un coche que está originado por la divinidad y dentro del coche está presente, inmanente, esa divinidad. Con lo cual no tenemos que despreciar. A veces algunas religiones dogmatizadas desprecian al sí, coche, desprecian al cuerpo. No, sí. el cuerpo también lo enseña Cristo Jesús, es el templo. Tenemos que entenderlo como el templo de la divinidad que a modo de semejanza para que de latente se convierta en patente tenemos en nosotros. Así que qué maravilla cuando nos damos cuenta que nuestra esencia es divinal, lo que en nosotros es permanente, imperecedero, pero que en lo que en nosotros es perecedero y terminará en algún momento, también está forjado con esos parámetros y de esa enfundia que la divinidad representa y supone. Y a partir de ahí, vuelvo a decirlo del apasionamiento, es decir, cuando empezamos a comprobar, a constatar la maravilla de la vida en todas sus manifestaciones, también en nosotros, la perfecta conjunción que hay de esencia y de apariencia, que cuando miro a esta preciosidad llamada Lorena, estoy viendo una realidad física, emocional, mental, una personalidad maravillosa que está dentro de lo originado por la divinidad. Es Sí, cierto que esa personalidad, ese coche, es perecedero, es efímero, pero qué maravilla, ¿verdad? Mientras que lo tenemos. Y tenemos además una dimensión imperecedera que cuando llegue la muerte no va a morir, sino que va a seguir su camino y volverá a vivir una nueva experiencia de reencarnación. Uf, cuando todo esto somos capaces medio de verlo y de claro. integrarlo y de intentarlo llevar a nuestra vida cotidiana, la vida cambia, Lorena, la vida cambia. Claro, estamos en una sociedad donde ha matado a Dios en el sentido de que lo sobrenatural, lo trascendente, se ha desterrado, se ha expulsado. Y nada más que se habla de lo material, Mm, de lo pasajero, por así decir, que también tiene su sitio, por favor, pero no para convertirlo en protagonista total y absoluto. Y cuando vamos abriendo los ojos y salimos de ese destierro de lo trascendente, la verdad es que la vida es algo maravilloso que merece la pena ser vivida. claro. Ciertamente, cuando olvidamos lo trascendente, la vida ya no es vida, se convierte en supervivencia, un mero acto de supervivencia. Y la vida hay que vivirla y para vivirla hay que recordar lo que somos y para recordar lo que somos hay que poner en valor esa divinidad que a modo de semejanza todos tenemos dentro para que de latente la hagamos patente. Sin dudas. Y yo a eso, querido Emilio, agrego que hay que convertirse en un seguidor consciente de la academia, de la conciencia. Es un espacio fantástico donde eres muy generoso con todo lo que compartes. A través de ese canal de YouTube, muchas personas pueden interactuar contigo de cualquier punto del planeta también. Y apuntándose, tú tienes un blog muy interesante donde compartes mucha información y donde personas también a nivel online se pueden contactar para cada uno de los cursos, para cada uno de los talleres que tú otorgas también, y eso es importantísimo. ¿Qué has notado en los últimos tiempos? La convocatoria de personas, los rangos etarios, vienen de todas partes del mundo. ¿Qué has notado últimamente? Pues mira, es una cuestión interesante, Lorena, porque yo hace ya muchos años que comencé Sí. modestamente, con humildad, a compartir en este camino de la conciencia y en los últimos años he percibido varios cambios sustantivos. Mm, Uno, que es importante, aunque no es el más importante, es que se va equilibrando el porcentaje entre mujeres y hombres, lo cual fue abrumador, abrumador a favor de lo femenino, a favor de la presencia de mujer. 75-80% durante años. Ahora la mujer sigue teniendo un mayor protagonismo. sí, Yo creo que las cualidades femeninas se acercan más a la conciencia es femenina, entonces hay mayor acercamiento de la mujer a la conciencia, pero el porcentaje de hombres ha aumentado qué bueno. significativamente. Yo diría que ahora mismo estamos en un 60-40 frente a un 80-20 de hace unos 10 años aproximadamente. Y yo creo que esto significa sobre todo, bueno, pues un mayor acercamiento de todos en general, lo cual es Sí, una buena noticia. sin Y duda. después también, como otro elemento complementario, Lorena, me dice gente que están más bien en el ámbito de la New Age, del supermercado espiritual, que las actividades, las convocatorias que realizan tienen menos público desde en la famosa crisis
del año 2020, la crisis sanitaria. En mi caso es todo lo contrario. Hay cada vez más demanda, hay cada vez más público, Ah, bien sean temas presenciales, bien sean temas online. El seguimiento del canal de YouTube de la Academia de la Conciencia. Bueno, el último vídeo que se colgó hace 4 o 5 días, en nada de tiempo se ha puesto en 150.000 visualizaciones. El seguimiento del blog, que ya ha desbordado los 10 millones de sí. visitas, ¿no? Y creo que eso tiene que ver, desde la modestia, lo digo por favor, y Mm, desde el respeto a todos y a todos los movimientos y formas que hay en el ámbito de la conciencia, pero tiene que ver porque modestamente intento aportar rigurosidad. total. Es decir, intento que mis experiencias, claro que las comparto, pero intento comprobar que tienen fundamentos. Intento buscar en las enseñanzas que los grandes maestros nos han dado, y muy en particular en la sabiduría de Cristo, intento encontrar los fundamentos de aquello que comparto, intento contrastarlo con la realidad, intento buscar fuentes serias y, por supuesto, intento ser honesto conmigo mismo y Exacto. llevar a mi vida aquello de lo que hablo, ¿no? Y creo que cuando humildemente avanzamos en este camino, eso se percibe y es lo que conlleva precisamente esta mayor audiencia a la que te hacía mención. Sí. Y percibo también con toda claridad que todo este tipo de acontecimientos que estamos viviendo de perfil distópico, pues incrementan Mm, la conciencia. Hace nada, en el mes de abril, el pasado 5 de abril, di la conferencia que todos los años doy en Valencia. En Valencia, en octubre, el 29 de octubre del año pasado, se sufrió una dana, un acontecimiento meteorológico tremendo que se sí, llevó por delante más de 200 vidas y que ha hecho unos daños tremendos que siguen estando ahí, porque la realidad es que las instituciones no responden cuando en realidad la gente lo necesita, y el daño ha sido tremendo. Bueno, pues yo tenía curiosidad, ¿no? Por saber, bueno, ahora voy a Valencia por primera vez, mm, ¿cómo será la respuesta de la gente? Como nunca, Lorena, como nunca, se wow, desbordó la sala. Hubo que buscar sillas, no se daba abasto para atender. ¿Por qué? Porque es cierto que, aunque este tipo de cosas, por favor, nadie las quiere, yo no estoy abogando porque claro. pasen desastres ni nada parecido, pero que es verdad que cuando la vida nos tambalea, nos saca de esa distracción y ese entretenimiento de las señoras imprudentes de las que hablábamos antes, Que de la piden el parábola del aceite. aceite. Claro, claro, cuando nos sacan de nuestra, lo que muchos psicólogos llaman con razón de nuestro hábitat de mentira existencial, cuando nos vapulean, desgraciadamente, tenemos que ser a veces vapuleados para que nos demos cuenta y empecemos a mirar la vida y a nosotros mismos de otra forma. Exacto, exacto, qué interesante. Por eso invitamos a todos desde aquí, que yo sé que mucha gente de Sudamérica se apunta, Chile, Uruguay, Argentina, muchas personas están desde el cono sur siempre ahí atentos. Tenemos muchos también congéneres tuyos aquí viviendo, de hecho de Valencia también muchas personas, y sabemos de esto y nos vamos enterando de cómo son tus encuentros. Por eso siempre desde, humildemente lo digo, desde estos espacios que se abren justamente para dar pasos concretos en esta... En adquirir, yo creo, no sé, porque incluso tu blog es esto del cielo y la tierra, ¿no? No sé, Emilia, si tú percibes que solamente con alzar la mano ya es como que traemos el cielo a la tierra, de una manera quizás mucho más agilizada que en otros momentos de la humanidad. Ciertamente, ciertamente, Sí, Lorena, porque no sabemos ni el día ni la hora, pero sí, hay una fragancia de cambio de ciclo. Creo que exacto. somos muchos los que percibimos que este ciclo está ya como agotado, ¿eh? Y en nuestro corazón y en nuestra alma está ya brillando algo nuevo. Es como si ya la semilla que está ahí de alguna Mm, forma fuera cada vez más visible. Y exacto. esto es absolutamente maravilloso, sobre todo cuando nos damos cuenta de que álmicamente hay una conexión entre nosotros, que formamos una comunidad de alma más allá de las distancias físicas, más allá que uno esté en el cono sur y otro en el hemisferio norte, que formamos parte de una misma comunidad de almas. Y cuando nos damos cuenta de esto y lo que hemos compartido tú y yo en nuestro diálogo, que nuestro pequeño pasito repercute en un viento a favor que tiene una implicación y tiene una repercusión en los demás, cuando vamos viendo que todo es como holístico, ¿no? Como muy bien tú haces referencia en este espacio magnífico de Elige de Nuevo. Cuando todo esto lo tenemos en cuenta, oye, qué maravilla. Sí, son momentos difíciles, Sí, sobre todo y especialmente si no tienes conciencia de que son las contracciones y los removimientos antesala de un parto. Y el parto nos va a dar lugar a algo tan bello. Esto exacto. es algo nuevo que van a hacer. Es tan bello. Esa humanidad
nueva y ejemplar en la tierra restaurada. Así que vamos a seguir en este camino, vamos a seguir de la mano, tanto desde el punto de vista del corazón como, como sobre todo desde el alma, y estoy convencido que disfrutaremos y seremos agentes activos de esa nueva humanidad. Sin dudas. Y para todos los que estén presentes, quiero decirles que desde el 22 al 25 de agosto en Santiago de Chile va a estar en el festival presente de manera online, claramente dando en directo, dando su ponencia el señor Emilio Carrillo en el MCA, en el Festival Mente, Cuerpo y Alma, que siempre gentilmente estamos ahí también compartiendo con nuestros hermanos chilenos. Y también vas a ser un invitado, pero el protagonista de que ya es tu casa también el MCA, ¿eh? Nos encanta que estés ahí. Sí, sí, bueno, el MCA le tengo mucho cariño. Estuve presente físicamente en el 19, antes de la famosa crisis sanitaria. Estuve online en el 23 y, como tú dices muy bien, estaré también online ahora en agosto del 25. Para mí todas esas tierras de América Latina son muy queridas y, bueno, y la tuya también. Yo he tenido la oportunidad durante un tiempo de ser docente de la Universidad Nacional de San Martín, de Buenos Aires, con lo cual toda la tierra argentina la conozco y la admiro. Y no se te olvide algo importante, mi vida cambió con un viaje a Uruguay. Yo me había ¡Wow! apartado de lo espiritual por completo, pero por completo, y desde el año 1975 hasta el año 2000, mi vida se fue por otros derroteros. Totalmente, vamos a decirlo así, dentro de lo material, ¿no? La carrera Sí. profesional, académica, la política. Creo que siempre fui buena persona, pero muy despistado espiritualmente. Y fue un viaje a Uruguay y a la vuelta en Montevideo donde pasaron unas cosas que no voy ahora nada sobrenatural, nada especialmente, pero lo justo y necesario como para que mi mirada se volviera otra vez a la conciencia Mira. y a partir de entonces increciendo, increciendo, increciendo hasta el momento presente. Qué fantástico, qué hermoso. Bueno, para muchos será la primera vez que escuchan esto y bueno, y agradecidísimos de que haya sido así, querido Emilio, realmente. Yo te quiero agradecer infinitamente. Siempre digo que traducir el tiempo en este plano es vida. Entonces tú has entregado para nosotros parte de tu vida al servicio, has establecido un puente de conexión para realmente sembrar una semilla y realmente solo hacer que recordemos, porque claramente quiero, y yo sé que estás de acuerdo conmigo, que la divinidad radica en nosotros, que somos soberanos y que tú haces ese aporte para que la persona simplemente despierte en su interior todo este caudal. Y voy a hacer una pregunta, y con esto ya nos despedimos. Yo quiero preguntarle a Emilio Carrillo, ¿es el momento adecuado para... Memoria, memoria, Lorena. Es el gran reto que tenemos en estos momentos, memoria. Pero no memoria para acordarnos de las capitales de América del Sur, no memoria para recordar cuáles son los elementos del químico de la tabla periódica de los elementos, no. Memoria de lo que somos, memoria de lo que somos, memoria de lo que somos y de lo que es. Con toda claridad lo dicen los maestros cristianos. El alma tiene unas cualidades, unas potencias. La primera que citan que tenemos que poner en valor, porque están latentes para que la hagamos patente, es la memoria de lo que es, la memoria de lo que somos. En la ciencia del yoga, en el budismo, se nos dicen cuál es la principal causa del sufrimiento humano. En la ciencia del yoga, el Yoga Sutra 54, ¿no? De los Yoga Sutra de Patanjali, nos dice klechas, klechas. Y el primer klecha, el principal, ¿cuál es? La falta de memoria de lo que somos, la ignorancia de lo que somos, porque eso es lo que nos conduce al sufrimiento, nos aferra a lo que no somos, a lo efímero, a lo pasajero. Entonces yo creo que este es el momento fundamental de la memoria, entendiendo como memoria la memoria trascendente de lo que auténticamente es y de lo que auténticamente somos, una perfecta conjunción de esencia y de apariencia. Fantástico. No tengo más nada que decir. Infinitas gracias, querido Emilio Carrillo, de corazón a corazón. Nos vemos en agosto, pero antes estén atentos, ¿eh? Porque va a estar impartiendo muchísimas charlas, pero en agosto quiero que estemos ahí todos juntos, esperando su ponencia y estando todos ahí en común unión desde Sudamérica para todo el mundo. Gracias, Emilio, de corazón. Infinitas gracias. Muchas gracias, Lorena. Ha sido un placer. Muchas gracias.